Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de la creciente relación entre México y China. Con la implementación del Protocolo de Seguridad Pública y el lanzamiento de plataformas para la producción turística, la Concanaco Servitur estima que el Producto Interno Bruto Turístico de México llegará al 10% de la economía nacional y alcanzará los 30,000 millones de dólares en divisas al cierre de este año. Manpower Group espera que en el tercer trimestre del año se registre la creación de hasta 300,000 puestos de trabajo en nuestro país, gracias a que la economía se mantiene estable, a previsiones de inversión en el norte del país y a la llegada de empresas por razones de geolocalización. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, no descarta que su gobierno imponga nuevas sanciones a China por violación de derechos humanos. La funcionaria señaló que además el gobierno del presidente Joe Biden tiene preocupaciones legítimas sobre el comportamiento de China en algunas áreas relacionadas con el comercio. La inversión china en México crece de manera exponencial, básicamente en sectores como el automotriz, el textil. Vea lo que le preparamos. Datos de la sección Asia-Pacífico del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología indican que en el 2022 el comercio bilateral entre México y China alcanzó los 116,000 millones de dólares, cifra que incluye lo que se compran ambos países a través de terceros. Por otra parte, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante 2018 y 2019, el comercio bilateral entre el país asiático y México registró un crecimiento sostenido que lo ubicó en máximos históricos superiores a los 90,000 millones de dólares. Y en 2020, a pesar de las interrupciones al comercio internacional por la pandemia, el intercambio comercial mostró una caída de solo 9.54%. El comercio entre México y China se basa fundamentalmente en el intercambio de bienes primarios de México por bienes de consumo y de insumos de China. Sabemos que Estados Unidos es el principal socio comercial para México, pero China, una de las dos potencias internacionales, ¿qué papel juega? ¿Qué importancia tiene para la economía mexicana? De ello platicamos el día de hoy con César Fragoso. Él es vicepresidente de la Cámara China en México. César, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Un placer, gracias por la invitación y como siempre un gusto estar aquí con ustedes. César, platícanos cuál es el mercado que existe entre México y por supuesto, China. Hay una cosa muy importante que es la principal. No podemos nosotros entender el comercio México-China sin la relación con Estados Unidos. O sea, China es el tercer socio comercial de México y por otro lado, pues son los principales insumos que nosotros en México obtenemos para manufactura, para ensamblaje y para exportar a Estados Unidos. Como sabes, pues ahorita hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos y eso pues nos ha venido a beneficiar muchísimo. Como sabes, China entró a la Organización Mundial de Comercio en el año 2000 y en ese momento México era el gran proveedor de manufacturas a Estados Unidos y lo perdimos por muchos años, lo perdimos contra China. Ahora con toda esa nueva estrategia, porque como sabes, pues es un juego geopolítico Sí. del nacimiento de China como gran potencia y Estados Unidos tratando de defender esa posición. Entonces, pues estamos inmertidos en esa dinámica y lo que está pasando es que ya en China las grandes empresas han descontado que el conflicto con Estados Unidos no se va a mejorar, es lo que todo el mundo está previendo, sino al contrario va a seguir todavía complicándose más. Entonces están migrando sus bases de producción, como sabes, ¿Cómo? China pues es la gran fábrica del mundo y ahora lo que esperamos es que México sea nuevamente la gran fábrica del mundo, ¿no? Lo vemos ya en los primeros semestres del año pasado y algunos de este año también, donde México ya ha retomado esos lugares y se ha convertido en el principal proveedor de Estados Unidos. Entonces, ¿en qué nos beneficia? Pues en que hay una creación de empleos grandísima aquí en México, ¿no? Están regresando manufacturas desde la más simple, que tiene que ver con textiles, con confección, hasta la más sofisticada, que tiene que ver con todo el tema electrónico, con todo el tema de proveedores de la cadena de los semiconductores. Y el gran tema actual, pues que es el de los coches eléctricos, ¿no? La electromovilidad famosa, como sabes, eso es un tema que ya no tiene marcha atrás. El coche se volvió ya el coche eléctrico y los grandes líderes pues son los chinos. Mucha gente tiene la idea de que Tesla, la gran empresa americana de Elon Musk, es el
gran productor, pero la realidad es que no. Como sabes, el productor número uno del mundo de coches eléctricos es BYD, que es una empresa china, que de hecho Warren Buffett, el gran Sí, inversionista, invierte en tiene BID, ¿no? tiene el 25% de la empresa y pues, fue una visión que él tuvo desde hace años donde el coche se iba a vender, a volver eléctrico. Entonces ahí tenemos que estar nosotros presentes. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir seguir teniendo esa base de exportación de coches a Estados Unidos. Hay que reconvertir nuestra plataforma manufacturera para que sea para coches eléctricos. Entonces, pues la verdad es que es un momento muy interesante para México y para China, en el cual pues ahí también yo les quisiera lanzar una invitación a que se acerquen a la Cámara de Comercio México-China. Tiene todo un aspecto de tecnología, tiene un aspecto de asesoría para lograr contactos en China. Entonces, de verdad que si nos hubiéramos platicado, tenido esta plática hace 10, 15 años, no sería tan importante. La verdad es que no sería tan relevante porque el papel que ha tomado China ahora, pues ya no lo podemos Claro, de de alguna frenar. manera frenar. César, ¿y la incursión de empresas chinas en nuestro país se da buscando alianzas con empresas mexicanas o por ellos mismos a partir pues de sus estrategias comerciales? Mira, ahora sí vamos a dividirlo, digamos. Hay una serie de empresas chinas que ya tienen mucho tiempo en el país que tienen que ver con la manufactura para la exportación. Sí, Esa manufactura que hablábamos del tema electrónico, etcétera, eso tienen muchos años y siguen su dinámica propia. Lo que estamos viendo en los últimos años, pues es el gran interés de empresas chinas para el mercado doméstico nacional. Han visto también. el enorme posicionamiento de los vehículos chinos, las diferentes marcas que Ya tienen como el que tiene 18%, el ¿no? Del 18% mercado. en un periodo de menos de 5 años. Eso es el otro tipo de empresas que no habíamos tenido y que yo creo que vamos a seguir teniendo empresas chinas que Pero van. los reglamentos, las leyes, las condiciones en territorio nacional están acordes para que venga un monstruo como lo es China, así con tanta potencia. Sí, la verdad es que sí. Como sabes, mira, también hay que vislumbrarlo. Es algo que a veces se nos olvida o nos falta un poco dimensionar la importancia de la economía del país a nivel mundial. No somos la 13ª economía del mundo y es un mercado pues con bastante poder adquisitivo, con una diferencia muy grande con el resto de los países latinoamericanos que te lo dicen todos los chinos cuando llegan, ¿no? Tuvimos una delegación hace poco y me decían, no, César, este país es enorme, son la 13ª economía del mundo. Y yo decía, bueno, sí, pero no somos la primera o segunda claro. como ustedes. Sí. Me decían, no, pero es que el ingreso, y ahí entra bueno, un componente muy importante que a veces se nos olvida, y es la cantidad de remesas que entran de Estados Unidos a México. O sea, México, si le quitaras el componente de las remesas, tendríamos un poder adquisitivo mucho menor. Pero el tener estos récords de divisas que entran de los Sí. mexicoamericanos nos hace un país con un poder adquisitivo mucho mayor. Entonces, los empresarios y las empresas que vienen a vender se dan cuenta que venden como pan caliente, lo que no sucede en otros países de Latinoamérica. O sea, Brasil no tiene ese componente de ingreso por divisas de los inmigrantes y a nosotros nos dan un gran poder adquisitivo. Entonces, sí vamos a seguir viendo empresas chinas en diferentes sectores que vienen a atacar el mercado doméstico o el mercado local, además de la manufactura para el extranjero. ¿Y qué se buscan las empresas chinas cuando llegan aquí? ¿Buscan infraestructura? Tenemos, como tú dices, enfrente el gran mercado de los Estados Unidos, pero para producir a lo chino, pues se necesita mucha infraestructura. Sí, este es el reto que también hay que considerar, ¿no? Yo creo que el tema del famoso nearshoring, que ahora lo están comentando en otros lados, sinceramente, desde el punto de vista no es nada nuevo. La verdad es que para la gente que estamos involucrada en el tema de negocios internacionales, es algo que ya venía pasando en México desde hace mucho tiempo. El nearshoring básicamente ahora se refiere pues a todas esas empresas que estaban manufacturando en China, tanto chinas como extranjeras. Como tú sabes, los alemanes, los americanos tenían Sí. las grandes bases de producción allá y ahora están regresando. Y el reto es pues tener toda esa infraestructura que China en su momento desarrolló para toda esa manufactura. Claro. Estamos viendo sí ya algunos temas específicos donde tenemos retos como el tema de la generación de electricidad, el tema de la utilización del agua. Pero yo estoy confiado que la verdad es que lo vamos a lograr. No es algo que nos vaya a representar un gran impedimento para recibir las inversiones. César, ¿qué inversión tenemos hoy día en territorio nacional de empresas chinas y qué tanto se proyecta? Y mucho se dice que cuando entran las empresas chinas, pues a lo mejor las pymes o las micro, pequeñas empresas mexicanas podrían verse minimizadas. ¿Qué tan cierto es? ¿Es una perspectiva? ¿Esto lo están visualizando así? No. La verdad es que, mira, yo lo pondría de esta manera. En México hemos tenido como 3 grandes ciclos de inversión extranjera que han llegado.
finales de los 70, principios de los 80, luego los 90, 2000, y tal, ¿no? En ese momento, como sabes, pues fueron en su momento los japoneses, luego los alemanes, luego los coreanos con Kia en Monterrey, y pues ahora son los chinos. Entonces, la verdad es que son diferentes momentos de las diferentes economías que tuvieron su gran auge. Como saben, los japoneses tuvieron el auge con Sony, con Sanyo en los 80, los alemanes con todo el tema de industria automotriz que llegó, los coreanos a partir de la inversión en Monterrey, y pues ahora vamos a ver pues una serie de empresas. Todas esas marcas de coches chinos que estamos viendo ya traen planes de poner ensamblaje en México también, ¿no? Si el mercado local lo permite. Entonces, ¿a dónde voy? A que todas esas llegadas lo que han provocado pues es un gran crecimiento de proveedores de la industria nacional. Como saben, los miembros de la INA, que son los de la industria de autopartes nacional, pues son grandes proveedores de Audi, de BMW, de Tesla, de Kia, etcétera. Claro. Y pues esperamos que eso sea lo que nos suceda con los chinos, ¿no? La verdad es que, y más como lo vimos con la disrupción de todas las cadenas con el COVID, ya a nadie le conviene el tema de tener un proveedor allá tan lejos para venir a incorporar, etcétera. Yo creo que ahí eso va a ser un gran beneficio. ¿Pero se esperan grandes inversiones? ¿Qué proyección tienen? Sí, yo te digo, como en su momento estuvimos en los 80s con los japoneses, estamos ahorita con los chinos. O sea, la realidad es que lo veíamos también en una ponencia hace poco, y si tú analizas del 2018 para acá las inversiones extranjeras que han llegado, el gran porcentaje, más del 40%, son chinas. O sea, los alemanes, los japoneses han estado de alguna manera replegados por las condiciones, están de alguna manera calculando, y lo que van a hacer en su momento van a hacer ampliar las inversiones que ya tenemos, no van a ser nuevos. La verdad es que platicando con gente de JETRO, organismo japonés, me decía, mira, no estamos viendo llegada de empresas pymes japonesas como antes, estamos viendo planes de expansión de las grandes corporativas. De lo que ya tenemos. Los que ya tenemos, exactamente. César, China es un líder en la tecnología con redes 5.5G en muchos casos. ¿Esa posibilidad de transferir tecnología china a México está al alcance de esta nueva ola de inversión? Sí, mira, la verdad es que lo podrás ver cuando agarras tú cualquier módem que tengas en tu casa, todo es chino, ¿no? Bueno, ahí ropa, tecnología. O sea, donde tú agarres te vas a dar cuenta que son made in China, ¿no? Yo creo que ahí la verdad es que el rol y digamos, a los que más les interesa ese tema, pues somos a nosotros como mexicanos, ¿no? Yo ahí sí diría que tendríamos que tener, y que lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, como lo han visto, hay una iniciativa de Estados Unidos por traer todo el tema de semiconductores de China a Estados Unidos, y hay una iniciativa en particular entre la Secretaría de Economía de México y el Departamento de Comercio de Estados Unidos para que México entre dentro de esa cadena, no en la elaboración de los semiconductores, pero sí en todo lo que son las tarjetas madres, los PCBs. Entonces, sí hay una posibilidad, sí lo podemos hacer, y es cuestión de que nosotros mismos hagamos ese análisis y digamos en qué segmento nos interesa y cuáles son las posibilidades. Sobre todo, yo lo vería más en el tema de la frontera norte, ¿no? Para el tema de capacidades de transferencia de tecnología. Pues mucho que platicar todavía. Seguiremos aquí en Índice Económico, si nos lo permites. Muchas gracias. Al contrario, gracias, César, por acompañarnos. Gracias, muy buenas noches. Como siempre, gracias. Pues las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China pues tienen a México en medio y pues bueno, con una posibilidad histórica para recibir nuevas inversiones de China, Marilena. Así es. Ojalá que el gobierno, las autoridades, también por supuesto el sector empresarial se alineen para que verdaderamente aprovechemos toda esa inversión que estaría por llegar, Rogelio. Sí, y definitivamente para que esto se capitalice, pues se tiene que ampliar significativamente la infraestructura con la que cuenta México. No solamente es energía limpia, sino mejorar los puertos, ampliar las carreteras, porque es la única forma de producir a lo chino, o sea, masivamente. Así es, y que no se coman en las micro, pequeñas y medianas empresas. También ese es otro gran elemento. Como lo hemos visto en años anteriores, sin aprovecharlos, aprender de lo que ya vivimos, Rogelio. Pues ahí está el reto. Marilena, muchas gracias. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches y muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana, por supuesto, aquí en ADN 40.